Muy buenos días. Qué alegre que nos acompañe en esta sección de Gotitas de Miel. Es un día gris, pero no por eso deja de ser hermoso. El mundo completo, Guatemala, está en una situación como nunca antes lo habíamos visto y hacemos muy bien en refugiarnos en el único que puede darnos refugio verdadero y paz a nuestro ser. Bienvenido a esta su sección de Gotitas de Miel y como siempre vamos a escudriñar esa palabra de Dios que es viva y es eficaz y que nos muestra y nos da vida eterna y vida en abundancia. Si usted ha estado con nosotros en los programas anteriores, se recordará que hemos estado platicando acerca de la última conmemoración, la más cercana que hemos tenido recién pasada esta semana. Eh, los judíos ortodoxos la celebraron el día jueves, de jueves para viernes, y los que llevamos la cuenta de los caraítas, el fin de semana, el día domingo. Esta es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Así que estuvimos platicando acerca de esto, cómo la sombra en el Antiguo Testamento fue Sinaí, la entrega de la Torá, y luego la conclusión hermosa, después de que Jesucristo muriera por nosotros en la cruz, ¿sabe? Poniendo por medio del Espíritu Santo esas arras hasta que Él venga y con su dedo grabando en nuestro corazón, ¿sabe? Esa ley que nos hace libres. Hablamos también acerca de la cuenta del Omer y hablamos también de la importancia que es mantener nuestras vestiduras limpias delante del Señor para esperar su gloria en nuestra vida. Esas obras son, esas vestiduras son las buenas obras. Pero si usted se recuerda, hicimos un stand-by porque veníamos platicando acerca de un tema por demás hermoso. Y por cierto, y como siempre, una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento que vio su culminación hermosa en Él, en su primera venida a la tierra, y que luego veremos esa gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios cuando regrese. Estamos hablando del tema de la Mishmeret. Quiero que recordemos, hagamos memoria y vayamos en el tiempo. Hace más o menos 4 semanas empezamos este tema y hablamos de la tercera Mishmeret. Lo que dijimos al respecto es que esta es la guardia. La palabra Mishmeret se puede traducir como guardia, el guardador, el cuidador. ¿Y a qué se refiere esto? Por supuesto, es una prefiguración de Jesucristo. Claro está. Pero vamos a ver que esta eran 3 guardias. Por supuesto, anunciaban a Jesucristo. La primera era aquella que su importancia era tal que permitía que los hijos de Israel entrasen a la tierra prometida. Y estábamos hablando de la guardia o la puerta que nos daba acceso a entrar a esta tierra que, por cierto, usted y yo sabemos que su conclusión será la descrita en el libro de Apocalipsis en los últimos capítulos, sobre todo capítulo 21 y 22, la Nueva Jerusalén. Ese tiempo, esa Jerusalén nueva, esa Israel que hoy está delimitada como una manera de prefiguración también en un sitio geográfico, pero que sabemos que será esa Jerusalén celestial, ese templo que ha descendido. Por supuesto, sabemos que esa Mishmeret, si usted se recuerda, era la puerta, era la misma palabra de Dios hecha carne y nos habla de Jesucristo. En aquellos tiempos la prefiguración era justamente la entrega de las tablas de la ley y por esto nos hacía el Señor poder entrar porque ya con esa nueva configuración de acuerdo a su santidad, entonces podíamos entrar porque este es en otras palabras la que tú vas de la novia, las promesas del novio hacia la novia, pero también es un libro que nos habla de eso, las restricciones, el cuidado que el Señor tiene para su pueblo, para que le vaya bien, para hacerlo un pueblo santo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que lo refleje a Él, un pueblo que esté en la misma sintonía que Él. Acuérdese usted que en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda podrá entrar. Y esto es la tercera Mishmeret. Luego hablamos de la segunda Mishmeret, también, por supuesto, una prefiguración de Jesucristo. ¿Cómo? Pues a través de la figura de la vaca roja, la vaca alazana, descrita
en el libro de Números capítulo 19. Y si usted se recuerda, hicimos énfasis en el versículo 6 precisamente, donde hay una prefiguración por demás hermosa que habla justamente de cómo en ese sacrificio, en ese sistema ritual, pues había una prefiguración de Jesús en cuanto a la madera que representaba la cruz, al hisopo que representaba la corona de espinas y al manto púrpura, que era la púrpura o el gusano cenice, y usted se recuerda que estuvimos platicando de él. ¿Cómo? Porque no podíamos entrar a la congregación de los santos, sí, sí, no. Estábamos justamente en, en esta congregación lavados por la sangre del Cordero. Así que, vea usted, todo apunta a Jesucristo. La primera, la palabra. Jesús es el verbo, dice Juan, hecho hombre, hecho carne. Juan 1:14. Luego, la representación de la vaca roja era una representación, por supuesto, del sacrificio de Jesús en la cruz. Y luego entramos al tema de nuestro día, al tema de la Mishmeret, la primera Mishmeret, la guardia. Y para esto es importante que usted y yo nos pongamos en el contexto. Usted verá atrás de mí una imagen del campamento de Israel, pero para esto vamos a aclarar primero que el campamento, pues en él albergaban las 12 tribus de Israel, pero usted verá en un momento que si contamos son 13. Y usted preguntará, bueno, pues ¿son 12 o son 13? Pues le voy a contar que son 12 y además son 13 y vamos a entender por qué. ¿Y de dónde venían estas tribus? Pues cuando hablamos de las tribus de Israel, hablamos de los hijos de Israel. Jacob, Dios le cambió de nombre y tomó el nombre de Israel. Pero sucedió algo importante. Bueno, varias cosas importantes en relación a ellos. Y hoy trataremos acerca de esto y vamos a entender por qué hay 12 tribus alrededor y una mucho más cerca de la tienda del tabernáculo. Usted va a ver. ¿Y por qué esta tribu está en medio? ¿Por qué tiene un lugar preferencial y por qué de esa precisa tribu es que Dios escogió al sumo sacerdote y pues por supuesto a toda la orden sacerdotal? Así que si usted me hace el favor, véngase conmigo a Éxodo y vamos a hablar de... bueno, o sabe que comencemos por favor por el capítulo 48 del libro de Génesis. Ahí usted va a ver, no importa la versión que usted tenga, pero este capítulo trata acerca de Jacob y la bendición que da a Efraín y a Manasés. Jacob, como le he dicho, tomó el nombre de Israel, patriarca, hijo de Abraham, Isaac, y luego nació Jacob. De aquí las 12 tribus. Pero vea usted, porque esto es muy importante. Sucede algo a la hora de pasar de la bendición de Jacob sobre cada uno de sus hijos. Y usted sabe que José estuvo reinando en Egipto, fue el segundo, pero ahí llegaron su padre y sus hermanos porque había una tremenda hambre en toda la tierra. Por supuesto, le estoy contando esta historia muy rápidamente. Y posteriormente es Jacob quien bendice a cada uno de sus hijos. Pero es aquí cuando sucede algo impensable. Jacob coloca la mano sobre los dos hijos de José, el penúltimo de sus hijos, uno de los que más amaba, y la cruza. Y entonces, por supuesto, lo estoy parafraseando el libro de Génesis, capítulo 48, porque no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Y José le dice, no, papá, así no es. Este es el primogénito y este es el pequeño. Y entonces sucede algo aquí, le dice, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y cruza las manos y al pequeño le da la primogenitura y el grande le da una palabra hermosa. Estos hijos son Efraín y Manasés. Por supuesto, vemos que en el entendimiento bíblico, la primogenitura no siempre obedece al orden de nacimiento, sino más bien a lo que Dios ha estipulado en su palabra y es más bien al orden del corazón. Así que por alguna razón vemos varios casos
que sucede precisamente esta historia. Pero si vamos más allá y usted quiere caminar conmigo en todo el capítulo 48, usted verá que, a ver, le voy a leer el versículo 17 y dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es mi primogénito, pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, oiga bien, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque esto es un designio de Dios. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿Se da cuenta? Ya había aquí otra vez un recuerdo de esa promesa hermosa que Dios le había dado a Abraham. Y esta es la promesa que es para usted y para mí. Así que hay algo importante también. Fíjese usted que en esta bendición, si usted se toma el tiempo y lo lee con detenimiento, usted verá que pasa algo también por demás importante. Resulta ser que Jacob toma o adopta a los hijos de José como suyos propios. Tanto así que fíjese que les da el rango, por decirlo de alguna manera, de sus dos hijos primeros. Aquí hay una gran discusión de por qué sucede esto y algunos dicen que porque los hijos de Rubén perdón, ahorita se me olvidó, pero Rubén y Simón habían pecado. Y entonces, que podría ser esto quitar a unos para poner otros, aunque realmente creo que no sería esta la postura, porque de todas maneras Rubén y Simón toman un lugar importante en este lugar y usted lo va a ver. Así que entendiendo que ya entonces José obtuvo doble porción de bendición porque su padre adopta prácticamente a sus hijos y los pone en el mismo lugar que sus hermanos y que él mismo, entonces si sumamos, pues nos da una tribu de más, 13 tribus. Pero vea usted lo que sucede en el libro de Éxodo capítulo 32 y si me hace el favor de acompañarme para allá, verá. Y vamos a ver una serie de eventos que se resumen en este capítulo que marcan la historia de Israel. Este capítulo es el relacionado al becerro de oro y dice así. Venga por favor conmigo de los versículos 7 y 8. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Recuérdese usted que Dios sacó a su pueblo con mano poderosa. Lo sacó después de 10 plagas, atravesó el mar rojo y entonces, permítame un momento, atravesó el mar. Pues le decía que atravesaron el mar y usted se recuerda que el pueblo de Israel al poco tiempo empezó a murmurar de Dios. Pero cuando llegan a Sinaí y Dios desciende para entregarles las tablas de la ley, acuérdese que pasó algo portentoso. Ellos vieron la gloria de Dios, Moisés subió y fue una cosa tremenda. Pero ¿sabe qué hizo el pueblo? ¿Se recuerda usted que Dios los había sacado con las manos llenas, con oro, con plata, con animales? Bueno, pues todo esto era porque se iba a hacer un tabernáculo, un lugar de adoración al Señor. Y al tercer día, el Señor los había convocado para estar en una cita, su pueblo y él. Pero vea lo que sucede cuando Moisés sube 40 días y se encuentra con el rostro de Dios. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Vea. Y ahora véngase conmigo, por favor, del 15 al 20. Y dice,
Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escrita de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando vea usted la importancia de esto, imagínese usted que arriba, un momento antes, están en una completa relación cara a cara, dice la escritura, Moisés y Dios. Y es en este momento glorioso cuando el dedo de Dios escribe las tablas. Y entonces Dios sabe que el pueblo que había sacado con mano poderosa hace una cosa terrible. Y vea usted, regrese conmigo. Y dice así, que pronto, versículo 8, se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, oiga bien, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es decir, que no pueden ver para arriba. Vea usted que todo lo que estaban haciendo obedece al ritual egipcio de adoración a los muchos dioses. Entonces hay una corrupción increíble en tan pocos días cuando el pueblo de Israel había visto a su Dios actuar y sacarlos con mano poderosa. Así que véngase conmigo, por favor, del versículo 25 al 29 y veamos lo que sucede. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Vea usted, no solo deshonraron a Dios, sino que esto, por supuesto, trae vergüenza para uno mismo. Cuando pecamos, fíjese que, por supuesto, dañamos nuestra relación con Dios, pero además de eso, por supuesto, hay consecuencias y nuestros enemigos ven y saben, se mofan, pero de nosotros. Así que vea lo que sigue. Versículo, a ver, vamos a comenzar desde el 25 nuevamente. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés, oiga, a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Vea usted que esto de la puerta del campamento es lo que hemos venido platicando, la Mishmeret. Y pregunta, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Dese cuenta que fue la única tribu que se arrepintió y que se fue con Moisés. Versículo 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000. ¿Se recuerda usted que en Pentecostés justamente esta es el número? Porque ¿sabe? Dios nos está hablando. Dios quería entregar su espíritu en este momento en Sinaí y el pueblo lo rechazó. Pero entonces Dios no se queda con su palabra, sino que la hace cumplir. Y sabe, en Pentecostés, entonces es cuando entrega su espíritu. Y no es casualidad que los números sean exactamente los mismos, 3,000. Y así que el versículo 29 dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Esta es la razón por la cual el la tribu de Leví ocupa un lugar importante, no solo en su situación en torno al tabernáculo, sino además en el trabajo para Dios. Y usted va a ver. Y repito, entonces Moisés dijo, hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y véngase conmigo ahora del 30 al 35, y dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado.
Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y aquí hay mucho que decir, pero nos vamos a resumir muy brevemente, y fíjese que esto precisamente es una prefiguración de Jesucristo que sabe, nosotros nos descarriamos, de verdad hemos pecado, ciertamente dice la palabra, ninguno de nosotros es bueno ni ha buscado a Dios, pero por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de su cuerpo clavado en la cruz, tuvimos redención de pecados. Así de la misma. Dios escogió un pueblo y lo quería un pueblo santo, pero el pueblo pecó y sabe, Dios se proveyó a sí mismo, así que las tablas de la ley quebradas son figura del cuerpo de Jesucristo. Y vea, hay un dato muy curioso. Usted sabe, lo hemos platicado acá, que el pueblo hebreo estudia la parashá, esto es la porción semanal de la Torá, desde tiempos de Esdras y Nehemías. Y fíjese usted que en esta parashá, precisamente, o en esta porción semanal, es aquí, lo acabamos de leer, cuando Moisés le dice a Dios que por favor perdone el pecado de su pueblo y que, si no, versículo 32, lo quite a él, es decir, a Moisés, de su libro que Dios ha escrito. Y quiero contarle una cosa muy curiosa. En la parashá siguiente ya no aparece el nombre de Moisés. Vea usted qué cosa importante. Dios escucha lo que decimos. Es realmente sorprendente. Pero entonces es importante entender por qué, y ahora sí, acompáñeme usted, por favor, a ver acá. Vamos a ver la disposición para poder luego entender lo que vamos a hablar acerca de la Mishmeret. Y si no nos alcanza el tiempo hoy, lo invito la otra semana para que vea esta preciosa historia que por supuesto tiene su conclusión en el pacto en Jesucristo. Así que vamos a ver, aunque esta gráfica y todas las que, o casi todas las que usted encuentra en internet están puestas al revés, yo les suplico por favor que trate de verlo en la manera correcta. Aquí está puesto el norte, allá el sur, el oriente y el occidente. Es importante entender porque sabe, nada en la Biblia es casualidad. Es muy significativo que la puerta del tabernáculo esté del lado oriente. Pero para la descripción vamos a comenzar hablando del lado norte. Aquí, en el lado norte, está la tribu de Dan. Además lo acompañan Neftalí y Aser. En el lado sur está Rubén, Gad y Simeón. En el lado occidente está Efraín, Manasés y Benjamín. Y en el lado oriente se sitúa Judá, Isaacar y Zabulón. Pero fíjese que resaltamos que los levitas ocupan un lugar distinto de entre el pueblo. Y estos están, si usted ve acá, no sé si se alcanza a observar, vamos a ver, voy a mover un poquito. Acá hay unas banderas amarillas alrededor y usted verá que esos son los representantes justamente de los levitas. Así que del lado norte estaba Merari, del lado sur estaba Coat, acá Coat, luego Gersón en el occidente y acá vea bien que los que estaban a la entrada eran Moisés y Aarón, a la entrada del tabernáculo. Por supuesto, esto es una prefiguración preciosa, como siempre, hablando de Jesucristo. Así que vea, están las 12 tribus, ya entendiendo por qué la de José se había dividido en dos y la de Leví entonces había pasado al centro. Así que hay 3 acá, 3, 3 y 3, nos dan 12 tribus, más la levita que está acá y que va a poseer en lo subsiguiente un trabajo muy importante delante de la presencia del Señor.
Ahora bien, hablemos del oriente. La palabra en hebreo para oriente es kedem. Y esta es una palabra muy significativa y quiere decir eternidad. ¿Y sabe? La posición del tabernáculo siempre debía de tener la entrada hacia el oriente. Y usted me dirá por qué. Porque Dios nos enseña con absolutamente todas las cosas. Y fíjese usted que es en el oriente precisamente donde sale el sol, y ese es el sol de justicia. Nos recuerda a Jesucristo. Pero también nos habla de la eternidad, esta eternidad antes de todas las cosas, y dice la Biblia que el futuro es eternidad, y el futuro ya estaba dentro del Kedem de Dios, en esa eternidad que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Así que el hecho de que la entrada del tabernáculo, de la tienda de reunión, tuviese justamente la ubicación hacia el oriente, nos habla o nos simboliza ese advenimiento desde la eternidad. ¿Se recuerda usted que la palabra dice que las salidas de Jesucristo eran desde la eternidad? Así que eso es lo que nos está diciendo, la aproximación de la eternidad y la entrada a esta tierra, a esta creación, la entrada de la eternidad para que usted y yo pudiésemos palparla. Dice Juan, capítulo 1, y la primera carta de Juan, también del mismo capítulo. Así que es importante entender que esta entrada también prefiguraba, por supuesto, a Jesucristo. Y el hecho de que fuesen Moisés y Aarón los que, de acuerdo al libro de Éxodo, estuviesen en la guardia. Y ya vamos a ir en un momento al libro de Números para poderlo entender. Eran ambos quienes estaban precisamente acá, antes de que entraran. Pero ¿por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué Moisés y Aarón? Acuérdese usted que Aarón era escogido por Dios para el sumo sacerdocio. Y el sumo sacerdote era aquel que enseñaba la Torá. Era la representación de justamente toda la ley, toda la enseñanza de Dios. Y es donde está justamente la tribu de Judá y dice también el libro de Isaías que no se quitará el cetro, es decir, el reinado de la casa de Judá. Así que aquí está representado Aarón la ley y Judá el reinado, es decir, el sacerdocio y, por supuesto, el reinado. ¿Se recuerda usted cuál fue la promesa dada en Éxodo 19? Y si usted me acompaña, lo vamos a leer. Por favor, véngase conmigo a Éxodo 19 porque todo se trata exactamente de lo mismo. Y dice así Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vea usted, si nos mantenemos nosotros dentro del pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que, ¿cuál es la promesa? Pues que seamos su especial tesoro. ¿Cómo? Siendo un pueblo distinto, un pueblo santo, apartado para él, un pueblo de sacerdotes y gente santa, un reino de sacerdotes. Ahora, ¿habrá cambiado la palabra de Dios? ¿Habrá cambiado la perspectiva de Dios? ¿Habrá cambiado la promesa de Dios? Véngase conmigo, por favor, al último de los libros. Bien, usted sabe cuál es. Es Apocalipsis y vea usted en el capítulo 1, versículo 6 lo que dice. Y vea que esta es la visión de Juan, la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Y dice así, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero usted sabe que cuando en la Biblia las cosas se repiten es porque son de fundamental importancia. Así que véngase entonces conmigo, por favor, a Apocalipsis, siempre en el capítulo 5 y versículo, vamos a ver, me parece que es el 10. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Si usted ve, es exactamente la misma promesa que Dios le hizo a Abraham.
Así que continuemos entendiendo que ahora, en esta prefiguración que fue anunciada en todo el Antiguo Testamento y la consumación de Jesucristo, hemos sido un pueblo, hemos sido hechos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente. ¿Qué marca esta diferencia? La enseñanza de Dios en nuestro corazón, para que podamos acceder a la tierra prometida, para que podamos vivir en la congregación de los santos. Pero hoy vamos a ir más allá. Vea usted de lo que se trata. Así que, entonces, véngase conmigo, por favor, ahora a Génesis capítulo 49. Y yo sé que a veces ir de aquí para allá a las escrituras nos cuesta un poco, pero sabe, debemos de ser diestros con la espada. Y vea usted ahora en el versículo 10 del capítulo 49 de Génesis lo que dice. Y vea, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, que sabemos que es el Mesías, Jesucristo, y a él se congregarán los pueblos. Así que la prefiguración estaba acá, ¿sabe? Únicamente con ver esto, los judíos, el pueblo de Israel, debía entender el mensaje de Dios, así como lo debemos de entender nosotros ahora. Ahora bien, vamos a ver qué sucedió y cuál fue el orden, el ordenamiento que Dios le dio a cada uno de los representantes de los levitas para que cada casa tuviese una determinada acción de servicio dentro de la tienda de encuentro. Así que véngase conmigo ahora, por favor, al libro de Números, capítulo 4. Y aquí hay tanto que hablar y yo lo exhorto para que usted pueda leer su palabra con detenimiento. Nosotros, pues tristemente, porque el tiempo se nos va muy rápido y en televisión, por alguna razón, camina más rápido, pero medítelas, saboréelas y vea. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a hacer un breve resumen. Así que venga usted conmigo al capítulo 4 y usted verá que dice tarea de los levitas. Y vea, dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Así que es instrucción de Dios. Saltémonos, por favor, al versículo 4 y vea que es la determinación de Dios para los oficios de cada uno de estas casas de los levitas. Versículo 4 dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Vea, Dios está ordenando a su pueblo. Y luego, por favor, véngase conmigo. Y usted verá, hablamos que son 4 los representantes de los levitas. Ya hablamos acerca de Coat. Luego, véngase por favor conmigo al versículo 22 y dice, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. Ya van 2. Y por último, véngase conmigo al versículo 29. Y dice, contarán los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Así que yo le voy a reunir. Coat tenía que encargarse de las cosas del Kodesh HaKodashim, esto es del lugar santísimo. Pero usted va a ver lo que sucede. Luego Gersón tenía que ver las cortinas y Merari las tablas, todas las columnas y todo lo que tenía que ver con las estructuras. Pero me dirá usted, falta uno, por supuesto. Falta Moisés y Aarón. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Cuál era su propósito en esta situación? Pues ellos, nuevamente señalar esto, y es que ellos eran la Mishmeret, ellos eran la guardia de entrada. ¿Quién lo determinó? Dios. Y vea usted, lo vamos a encontrar en este mismo capítulo. Así que véngase conmigo, por favor, al versículo 15 y vea. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán la cosa santa, no sea que mueran. Así que ya vio usted, la Mishmeret era para que los hijos de Leví no muriesen al ejecutar su labor en el tabernáculo.
Es decir, los hijos de Leví tenían una labor preponderante delante del pueblo, pero aún así tenían que tener mucho cuidado. Solo podían entrar acompañados de la guardia. Esto quiere decir de Moisés, de Aarón o de los hijos de este. Vea, si para todos era lo mismo. Entonces ahora, por favor, acompáñeme al versículo nuevamente 29. Y dice así. Vamos a ver. O véngase, por favor, vamos a leer antes del 17 y dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio, en su cargo. Versículo 20, muy importante. No entrarán para ver cuando cubren las cosas santas, porque morirán. Versículo 21. Además habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años los contarás, todos los que entraren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Se da cuenta? Es exactamente la misma historia. Todos tenían que entrar en compañía porque si no, morían. Y por supuesto, yo sé que usted ya entendió la prefiguración hermosa. Claro, hablamos de Jesucristo, no podemos entrar al trono de la gracia, no es en compañía por y a través de Jesucristo. ¿Se recuerda usted que la primera letra de Génesis es justamente lo que en español sería la B, Bet? ¿Sí? Pues precisamente esta es una clara prefiguración también de todo lo que estamos hablando, la letra Beit. ¿Sabe que da su espalda al Kedem? Porque a nosotros no nos es dado conocer qué hay para atrás, pero sí al Kedem venir a la creación. Y por eso comienza la Biblia, por supuesto la leemos justamente de derecha a izquierda en el hebreo y entra entonces la eternidad. La eternidad se besó con el tiempo. La infinitud se topó con el espacio. Así que esto es Jesucristo y habla precisamente de Jesucristo. Y no podemos nosotros acceder al trono del Padre si no es a través de Jesucristo. Así que vea usted ahora y vamos a leer, a ver, hasta el versículo 27. Y dice así, versículo 24. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones, que está encima de él, la cortina, la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor, sus cuerdas y todos sus instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos los cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guardia todos sus cargos. Así que ve usted, no podían entrar si no era a través de la guardia. Pero aquí ni sabe usted qué sucedió. Bueno, pues una historia que se repite porque recordemos que Dios nos enseña y es un Dios cíclico para que aprendamos. Y vea usted, resulta ser que aquí está Coat y uno de su descendencia es ni más ni menos que Coré, Korah en hebreo. ¿Y sabe qué sucedió? Siendo este primo de Moisés y de Aarón, pues se rebeló en contra de la misma autoridad de Dios. Y sabe, de manera parafraseada, se lo quiero comentar, esto está descrito en Números 16 y vamos a ir en un momento para allá. Pero sucedió que Korah entró en rebelión en contra de sus primos Moisés y Aarón. Usted y yo vimos que ni más ni menos que la voluntad de Dios los había puesto por justamente la guardia, por la Mishmeret. Y entonces empieza a hacer negociaciones con los rubenitas y también con los de Dan. Y entonces todos estos se levantan en contra de la autoridad de Moisés
y de Aarón. ¿Sabe qué quería? Pues ni más ni menos que Cora quería la autoridad y quería poder entrar al lugar santísimo por sus pistolas, como decimos en Guatemala. Él quería entrar por él mismo. Pero vamos a ver qué dice la palabra y cómo luego los evangelios nos explican esto. Así que véngase conmigo, por favor, a Números 16. El tiempo se nos está agotando, vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que si está conmigo, por favor, sígame en la lectura y vamos a darle paso al versículo 1. Y dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelat, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Vea usted. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Pues porque Dios los había puesto ahí. Véngase conmigo al versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel, y comencemos desde el 8 para que lo entienda? Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Versículo 9. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová? Es decir, les estaba diciendo, os es poco que los tenga aquí más cerca y que sean ustedes los que pueden entrar y los que tienen el privilegio de llevar y de desmontar el tabernáculo. Y estéis delante de la congregación para ministrarles, es decir, tenían un lugar sobre la congregación. Versículo 10. Vamos a ver, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Y vea lo que sucedió. Entonces, versículo 13. Y dice, es poco, esta es la respuesta le leo el 12. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, es decir, de Egipto, acuérdense en qué condiciones estaban allá, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Vea cómo los había trabajado Coré. Vea usted, dice la palabra, que Coré les habló al corazón. Y esto es una figura clara, pues usted sabe, del anticristo. ¿Sabe? Dice la palabra que es muy hábil para hablar y dice palabras muy bonitas y seduce, tal y como sucedió en Génesis. Y esta historia no es la única. Vea usted lo que pasa entonces. Ahora leamos hasta el versículo 22 y dice así. Permítame. Vamos a comenzar. A ver. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, pon atención lo que sucede. Tú y todo tu séquito, poneos mañana de delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y por razones de tiempo, yo me tengo hoy que despedir, pero no se pierda en qué termina esta historia. Y por cierto, déjeme decirle que en ella también
se derrama el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo para usted y para mí. Así que por favor lo espero la próxima semana en un horario más o menos 11:30 de la mañana. Nos localiza aquí en Facebook y en Vea Canal, como siempre. Le deseo muy feliz semana, muchas bendiciones y por favor escudriñe su palabra, porque ciertamente, como dijo Jesucristo, de ella mana la vida, porque todo lo que en ella está escrito habla de él. Le dejo un abrazo fuerte, muchas bendiciones y lo espero la próxima semana con este hermoso tema, la primera Mishmeret, la entrada al lugar santísimo. Bendiciones.